Muy buenas tardes, mi nombre es Andrea Liliana Parrado Herrera, soy estudiante de Administración Pública de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP. Estoy en quinto semestre, en jornada nocturna. El día de hoy voy a hablar acerca de la teoría clásica de la administración, eh, precisamente basada en el libro de Harvard Merrill, Clásicos en Administración. Para esto voy a hablar acerca de 6 autores, donde podemos encontrar a Metcalfe, a Taylor, a Fayol, a Banker, a Mary Parker Foller, a Elton Mayo. Entonces, pues precisamente antes de entrar a hablar de cada uno de los pensamientos de cada uno de ellos, eh, pues es importante reconocer cuáles son los planteamientos básicos de la teoría clásica, en donde pues ellos lo que planteaban era mayor eficiencia, maximización de sus ganancias, o lo que le decían el superávit, eh, mayor productividad y digamos una reducción siempre de costos. Bueno, para entrar a hablar ya específicamente de Henry Metcalfe, porque es importante el pensamiento de él, por un pensamiento táctico militar y por precisamente el modelo de tarjetas del que el de hoy, del cual voy a hablar en un instante. Para abordar este autor es importante también tener en cuenta dos conceptos básicos que son muy importantes, el cual es el arte y el otro es la ciencia. El arte es el encargado de producir, digamos, unos efectos, y digamos es realizado, digamos, por una actividad humana única, irrepetible, y depende de la singularidad, pues digamos, de la misma persona. En cambio, la ciencia es la que se encarga precisamente de investigar, de indagar las causas que producieron esos efectos. Entonces, digamos, ¿cómo se puede ver esto? En aquella época, digamos, lo que se planteaba era, digamos, que un administrador, digamos, buscaba mayor ganancia, una mayor ganancia, reduciendo los costos. Dentro de los costos se podía ver los salarios de los trabajadores. Entonces, en cualquier eventualidad o en cualquier error, una etapa mala, siempre se procuraba era reducir los salarios de los trabajadores. Pero lo que nos dice pues precisamente Henry Metcalfe es que hay que no solamente reducir ese tipo de costos, sino también existen otro tipo de costos, como los costos instrumentales, que se pueden evitar para lograr el éxito. Entonces, digamos, para hablar, digamos, un poco de la fórmula que él planteaba, donde decía que la ganancia era igual al superávit y que esto pues era igual al precio de venta, pero descontando el costo de producción y el costo de venta, digamos, se obtenía, digamos, este superávit, y del cual pues más adelante como que lo vamos a necesitar con Taylor. Entonces, bueno, en cuanto a este costo instrumental que él nos planteaba, él precisamente desarrolla el modelo de tarjetas. Este modelo de tarjetas, ¿en qué ayudaba? Pues ayudaba precisamente a reducir los costos de tener tantos libros. Entonces el modelo de tarjetas reducía la cantidad de libros, o los redujo. También ayudaba a la comprensión. Digamos, en los libros cada persona escribe y digamos es un poco difícil de entender lo que se encuentra allí plasmado de una persona u otra, y es propensa pues al error. Entonces, digamos, lo que él planteaba era la unificación mediante símbolos y perforaciones, para que una persona que llegara nueva a la organización y que no tuviera conocimiento previo, digamos, de esto, digamos, de este modelo, pudiera entenderlas de una forma totalmente sencilla, porque eran símbolos y perforaciones, al igual que las personas que no sabían leer o escribir. Porque se ideó el modelo, digamos, de tarjetas, precisamente porque él considera que todas nuestras actuaciones humanas tienen que estar mediadas por una herramienta o un instrumento, porque este instrumento no es susceptible al error. Bueno, eh, para continuar, también voy a hablar acerca de Frederick Taylor, el cual hace como un planteamiento
muy revolucionario, en donde él considera que la ciencia de la administración implica una revolución mental. ¿Revolución mental de quién? Tanto del patrón como del empleado. ¿Por qué? Porque, digamos, se tiene que sacar los salarios, ya no del costo, se tienen que sacar los salarios del costo de producción y pasarlos a un componente del superávit. Entonces, digamos que también para maximizar las ganancias, o sea, digamos, esto es uno de los errores que tiene el patrón, porque el patrón considera que los salarios son un costo de producción y es un costo fijo. Y el otro error que cometen en los patrones es precisamente que para maximizar sus ganancias siempre acuden a reducir precisamente es los salarios de los trabajadores. Entonces él dice que no y que la nueva fórmula que tendría que quedar, digamos en comparación con la otra que nosotros que veíamos de Henry Metcalfe, entonces digamos acá, digamos el superávit estaría compuesto por dos variables, como ya lo había dicho, el salario de los trabajadores y el otro sería la ganancia de los patrones. Pero entonces este estaría compuesto, pues, digamos, ¿esto a qué equivale? Digamos, pues al precio de la venta menos los costos fijos. Los costos fijos es que así tú produzcas o no produzcas, igual tienes que igual pagarlos, como los recibos de la luz o los impuestos o la materia prima, o sea, son cosas que tú tienes que igual pagarlas, al igual que no te haya ido bien o no haya sido el resultado esperado. También digamos ya hablamos digamos de la revolución mental que implica para los patrones, esos digamos esos dos factores realmente importantes. Ahora en cuanto a los empleados, ¿qué implica esa revolución mental? Primero, que el patrón no es el enemigo, sino es como la otra persona que también te va a ayudar y que tienen que cooperar para que precisamente tanto la ganancia como el salario sean muchísimo más altos y reduciendo los costos. Segundo, pues dejar de pensar que si yo soy improductivo, si hago las cosas más despacio, pues entonces yo voy a conservar mi trabajo porque siempre me van a necesitar. Y tercero, es dejar de ver a la máquina como el instrumento que me va a quitar el trabajo. No, ya digamos, ya no voy a ser yo el trabajador, el que hago las cosas, sino específicamente yo ahora me voy a convertir en el que opera esa máquina. Y digamos, a medida que avanza y digamos se va sistematizando esta parte, digamos, esto también está reduciendo los costos de producción y también me está dando una ganancia porque como ahora mi salario depende, digamos, del superávit, entonces realmente sería pues algo erróneo pensar que las máquinas pues me van a reemplazar a mí. Bueno, en cuanto a Henry Fayol, pues digamos, su pensamiento es el fruto de 50 años de trabajo, tanto de investigación, de estudio, de práctica en cuanto a la administración. Entonces, digamos, acá voy a tomar específicamente el texto de él, los principios de la administración. ¿Por qué los principios de la administración? Porque digamos él considera que la parte visible de la función administrativa son los miembros, digamos, de esta organización o de esta administración, que son el cuerpo social, ¿sí? Pero que este cuerpo social, digamos, tiene una perfección o un orden, pero ¿por qué? Porque existen unos principios o unas normas que han permitido esto precisamente. Entonces, digamos, eh, esos principios son como el faro para las organizaciones, o él pone, digamos, la metáfora, el faro para los barcos que conocen el camino al puerto, nada más. Entonces, digamos, estos principios son bastante importantes. ¿Por qué? Porque dice que tienen que saberse utilizar por parte del administrador, el cual tiene que reunir unas características bastante importantes, las cuales son cuatro.
digamos, tener inteligencia, experiencia, decisión, sentido de la proporción para lograr precisamente aplicar de forma correcta los principios. Él plantea 14 principios, pero él nos dice que él no quiere decir que esté limitando a que solo existen estos 14 principios. No, no es eso, sino que digamos como ha tenido una larga experiencia, digamos que han sido como los principios más utilizados por él. Digamos, acá por cuestiones de tiempo solo les voy a hablar de dos. El uno lo denomina pues la unidad de mando y el otro lo denomina el orden. Entonces, digamos, en cuanto a esa unidad de mando, digamos, el empleado, yo como empleado, formalmente estoy recibiendo órdenes de un superior inmediato o de mi superior jerárquico. El problema se presenta cuando yo como empleado recibo dos órdenes o más de varios superiores. ¿Esto que está creando? Esto está creando conflictos, desorden, demuestra que realmente no hay un cuadro organizacional bien estructurado y que me permita a mí conocer cuáles son mis superiores y cuáles son mis funciones dentro de la organización. Entonces también digamos que crea ciertos conflictos en cuanto a que la autoridad que ha sido desplazada se sienta pues digamos de una forma digamos, no feliz, descontenta de que haya sido desautorizada frente a un subordinado. Entonces esto está creando también de cierta forma pues un conflicto entre un conflicto, una confusión en el subordinado. Y han pasado, digamos, muchos años desde el pensamiento de Henry Fayol y uno lo puede evidenciar claramente hoy en día. En cuanto al orden, pues digamos que él parte de un planteamiento principal o una premisa que dice que un lugar para cada uno y cada uno en su lugar, pero es importante reconocer que se tiene que hacer un estudio o una estrategia para precisamente buscar cuál es el lugar idóneo para la realización de las cosas y también cuál es la persona idónea para también explotar esas habilidades, en qué lugar se va a plantear, porque todas las personas no poseen las mismas capacidades para, para desempeñar ciertas actividades. Bueno, otro autor es Frank Banker. Digamos, él refleja su trabajo junto con el de su esposa. Es un trabajo también conjunto entre, pues, entre ellos dos. Lilian Moller, pues digamos, él explora diversas áreas de la administración y pues digamos sus trabajos son muy enfocados digamos a lo que son los seres humanos. Entonces, él, en cuanto a los seres humanos, él considera que la productividad depende, pues, específicamente de nosotros como trabajadores, de la actitud que uno posee, de las oportunidades con las que cuenta y el ambiente físico en el que uno se encuentra. Dice que, digamos, considera que la ciencia de la administración debe estar enfocada de lleno a la forma en cómo se realiza el trabajo. Digamos que en el pasado era muy diferente, muy como paquidérmico el avance de la administración porque precisamente los procesos no tenían un rumbo establecido, sino se viajaba a la deriva. Entonces, digamos que ha cambiado esto, precisamente porque dice que se necesita de una ciencia de la administración que permita medir los resultados y evaluar que si efectivamente se está avanzando de una forma correcta. Entonces por eso es que se tiene que medir la administración pública, la administración en sí tiene que ser medible, pero entonces para medirla, para medir esta administración se necesita tener en cuenta las unidades a medir, el método de medición y los dispositivos de medición, que son muy importantes. Él, digamos, nos plantea que es importante que la administración científica trabaje, digamos, o que esté relacionada con el pasado, el presente y el futuro. ¿Por qué? Porque él dice que todo hombre debe saber
digamos, según el pasado y el presente, poder prever las situaciones mismas del futuro. Digamos, si son unas mismas situaciones, tú como ser humano tienes que saber las actuaciones que tú vas a hacer en el futuro si las situaciones son exactamente iguales. Y si son situaciones de emergencia, pues tú tienes que estar preparado para eso precisamente. Digamos, él considera también que se debe analizar o que hay algo que poco se analiza y son precisamente las herramientas que se emplean para las labores y que pueden precisamente aumentar la eficiencia. ¿Esto en qué sentido? En que nadie se pregunta por el estudio del movimiento, por la fatiga que se causa a los empleados, por la habilidad y por el estudio del tiempo. Entonces, en cuanto al movimiento, nos planteaba un ejemplo, digamos, la escoba. Tú siempre vas a plantear la misma escoba, pero que te reduzca los costos de producción, que sea una escoba cada vez más barata. Pero nunca se idean la forma de tener una escoba que con los menores movimientos se pueda barrer más. O sea, que con el menor esfuerzo se pueda lograr lo mismo o de mayores magnitudes. Digamos, lo mismo pasa con el estudio de la fatiga, que digamos es el primer paso precisamente para que se pueda dar el estudio del movimiento, porque él dice, si la persona está cansada, es una persona más improductiva. Entonces, si se elimina la fatiga innecesaria, pues se puede maximizar las ganancias, se puede aumentar la productividad y pues realmente se necesita de un trabajo que estimule el cerebro. En cuanto, digamos, se planteaba las otras variables, también van muy en concordancia con lo anterior. En cuanto, bueno, ahora pasamos a Elton Mayo. Elton Mayo considera, digamos, que la persona, eh, digamos, el trabajador en sí, eh, se siente mejor sintiéndose parte de algo, parte de una organización, de un equipo, estando integrado, sintiéndose integrado. ¿Por qué? Porque esto va a lograr que las fuerzas del interés general estén sobre el interés particular. Y entonces ahí es donde nos dice que uno debe tener en cuenta las relaciones o las motivaciones humanas y las relaciones de grupo. ¿Esto por qué? Porque, digamos, en las dos investigaciones que él hace, él, digamos, eh, él considera que pues los individuos no están, que nosotros como individuos realmente no estamos movidos por el egoísmo o por un sentimiento de supervivencia, no es eso, sino que nosotros debemos de sentirnos parte de algo para poder colaborar y sentirnos parte de algo y sentir una lealtad hacia la organización. Entonces, cuando yo tengo, digamos, ciertos beneficios, como él lo plantea en el primer texto, de bonos, de una enfermería y todo este tipo de cosas, de descanso incluso, están aumentando mi productividad y yo me siento como persona parte de algo, parte de un equipo. Entonces, digamos, es muy parecido a lo que plantea a lo del experimento de la West Electric Company, en donde digamos él considera que digamos los trabajadores se obtiene el éxito cuando los trabajadores cooperan entre todos para lograr un objetivo, digamos, común entre todos o general para todos. Y la situación de la persona y la actitud influye mucho en la productividad. Bueno, para terminar, quisiera hablar de Mary Parker Follett. Ella realmente, su planteamiento se basa es precisamente en un método científico pero aplicado pues a las relaciones humanas. Digamos, esto es un planteamiento que va mucho en contraposición o es una crítica fuerte que se le hace a Sheldon, en donde ella dice pues que
Se plantea, digamos, que la administración como una profesión, pero la profesión que implica un fundamento científico. Entonces, digamos, siempre se ha visto que el administrador es un simple coordinador o que da unas ciertas decisiones, unas tomas de decisiones, pero cómo se enfocan estas decisiones con una corazonada, un presentimiento. No están basadas en un planteamiento científico riguroso a seguir. Entonces ella nos dice que es necesario precisamente dejar de ver al administrador como solamente lo que acabamos de decir y hacer como un planteamiento, una aplicación de la norma científica, digamos, a todas las partes de la administración, tanto la parte técnica como la parte personal. ¿Por qué? Porque, digamos, la parte personal también es fruto de, da conocimiento a la ciencia por la parte experimental, por la observación, por el racionamiento sistemático, por todos estos procesos. Cosa contraria a lo que decía Sheldon, que decía que aplicar la ciencia a los seres humanos era tiempo perdido, porque precisamente ellos no se puede, o sea, ellos no son sujetos a hacer esto, sino que los métodos de la administración solo están sujetas a la parte técnica. Entonces, digamos, es uno de los fuertes planteamientos. Bueno, ya terminado con esto, pues ha sido pues un esbozo general de, de lo que es la teoría clásica de la administración y de los grandes pensadores que han nutrido estos planteamientos y de los cuales más adelante se van a seguir tomando, se van a refutar muchas de estas cosas. Entonces es muy importante tenerlas en cuenta. Chao.